Saludos cordiales, mi nombre es Cristian Sayago y les estaré hablando acerca sobre la política fiscal correspondiente a la unidad número 3. Dando inicio, mencionamos que la teoría fiscal y la política fiscal son campos fundamentales en la economía que buscan analizar la forma en el que el Estado recauda y utiliza recursos para llevar a cabo sus funciones. Ahora bien, la estructura conceptual de la teoría fiscal se refiere al estudio de cómo los gobiernos obtienen ingresos y gestionan sus gastos, analizando el impacto de estos en la economía y en el bienestar social. Sus objetivos se basan en tres: la eficiencia, la equidad y la estabilidad económica. La eficiencia busca minimizar distorsiones en la economía a través de una adecuada asignación de recursos. La equidad garantiza que la carga fiscal sea distribuida de manera justa entre los ciudadanos. Y la estabilidad económica utiliza la política fiscal para estabilizar el ciclo económico, suavizando los efectos de las recesiones y sobrecalentamientos. También mencionamos sus principios. Principio de suficiencia. Los ingresos fiscales deben ser suficientes para cubrir los gastos del gobierno. El principio de claridad. Los contribuyentes deben entender cómo y por qué se establecen los impuestos. Y el principio de flexibilidad, el cual la política fiscal debe ser adaptable a las circunstancias económicas cambiantes. Ahora bien, algunos de los elementos estructurales de la política fiscal son los impuestos, que son la principal fuente de ingresos del Estado. Se clasifican en directos e indirectos. Las contribuciones parafiscales son aquellas aportaciones destinadas a financiar actividades específicas, como seguridad social. Otros ingresos. Estos incluyen ingresos por privatizaciones, tasas y contribuciones especiales. Están los gastos de corrientes, que son los recursos destinados a financiar el funcionamiento del Estado, y los gastos de capital, que son inversiones en infraestructura y desarrollo que promueven el crecimiento a largo plazo. También existe la política fiscal discrecional, que son cambios en impuestos y gastos que requieren decisiones gubernamentales explícitas. Y la política fiscal automática. Son respuestas automáticas de la política fiscal a cambios en la economía, como las transferencias sociales que aumentan durante las recesiones. También están las reglas fiscales, que son normas que establecen límites sobre el déficit, el nivel de deuda y otros aspectos fiscales. Y la evaluación del impacto fiscal, que son herramientas utilizadas para analizar los efectos de las decisiones fiscales sobre la economía. Seguidamente mencionamos algunos de los elementos definitorios del ingreso público. Existen los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los directos son cobrados directamente a las personas o entidades, como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio. Y los impuestos indirectos se aplican a bienes y servicios, como el IVA y los impuestos sobre ventas. Están las contribuciones parafiscales, que son aportaciones destinadas a financiar actividades específicas. Las tasas y aranceles, que las tasas son aquellos pagos por servicios específicos
como la emisión de licencias o permisos, y los aranceles son impuestos sobre bienes importados. También mencionamos las multas y sanciones, que son ingresos generados por la imposición de multas por infracciones administrativas o legales. Rendimientos de propiedades son ingresos generados por el uso o arrendamiento de propiedades gubernamentales. Y las transferencias, que son aquellos fondos recibidos de otros gobiernos o entidades. De igual forma, mencionamos algunos de los elementos definitorios del gasto público. Son aquellos salarios y sueldos que son pagos a funcionarios y empleados públicos. Los gastos de funcionamiento son costos operativos como materiales, servicios y suministros. Transferencias y subsidios son pagos realizados a individuos o sectores para apoyo social. También está la inversión en infraestructura, que es la construcción de mantenimiento de obras públicas, la adquisición de bienes de capital, es la compra de equipos y tecnología para mejorar la capacidad de gobierno. Los intereses de las obras públicas son pagos realizados por el gobierno para cumplir con sus obligaciones crediticias. Los gastos sociales son los recursos destinados a programas de salud, educación, vivienda y bienestar social. Y los gastos en seguridad son los de fondos asignados para mantener la seguridad pública y las Fuerzas Armadas. Y como último punto a tratar, mencionamos algunos de los principios del presupuesto público. La universidad. El presupuesto debe incluir todos los ingresos y gastos del Estado, sin excepción, para proporcionar una visión completa de las finanzas públicas. Anualidad. El presupuesto debe ser elaborado para un periodo determinado, lo que permite evaluar el desempeño financiero y adoptar medidas correctivas si es necesario. Está el equilibrio, el cual el presupuesto debe buscar el equilibrio entre los ingresos y los gastos para evitar déficits que puedan comprometer la estabilidad económica del país. La economía se debe procurar un uso eficiente de los recursos públicos, siendo responsable y prudente en la asignación de gastos y en la proyección de ingresos. La transparencia. El presupuesto debe ser accesible y comprensible para los ciudadanos. También mencionamos la flexibilidad, el cual el presupuesto debe permitir ajustes y modificaciones en función de cambios económicos o sociales imprevistos. La participación. Se debe fomentar la participación de la sociedad en el proceso presupuestario, promoviendo las consultas y discusiones públicas. Y por último, la sustentabilidad, el cual el presupuesto debe ser diseñado considerando la capacidad de financiamiento a largo plazo. Estos principios son esenciales para la buena gobernanza y la gestión eficiente de las finanzas públicas. Al seguir estos lineamientos, el gobierno puede asegurar que el presupuesto cumpla con sus objetivos de desarrollo, equidad y bienestar social. Muchas gracias.